Hola queridísimos amigos, para mí es un gusto compartir con ustedes el tema de hoy. Como bien pueden leer, se trata de la iglesia, aprender sobre este tema. Estoy con muchas ganas de escucharlo. Hola Daily, ¿cómo estás? Qué Hola, gusto ¿cuánto tiempo? saludar. Sí, regresamos otra vez. Sí, Eh, pues. Gracias a Dios que seguramente estábamos un poco ocupaditos y por eso no nos pudimos conectar ni hacer estos live anteriormente, pero estamos bien, gracias a Dios. ¿Cómo estás? Cómo te ha ido últimamente? Cuéntanos. Bien, trabajando full. De hecho, hace poco estaba haciendo algo, por eso de hecho estábamos como que hablando así rápido porque no había podido responderte. Ah, Así que no, eh, tranquila. trabajando y en varias cosas. ¿Y tú cómo vas? También en lo mismo. Sí, hay que buscar también la platica porque no llega solo. Claro. Sí, pero hay que, ¿qué más? Aparte de eso, disfrutarse cada momento del trabajo y tener siempre buena actitud porque así las cosas fluyen, ¿no? Y se Sí, disfruta. por supuesto, de todas maneras. Sí, ahí saludamos a las personas que están entrando. Nacho, yo lo estoy llamando, vamos a Ahí esperar. veo- Mira, hola, hola Emily. Te veo conectadita. Ah, ok, Emi, es una amiga. Sí, compañera, fue compañera de la uni. Ah, qué bien, qué chévere, compañera de lucha y Sí. de tragos amargos y también agradables. Sí, no, chistoso. Estudiamos en el bachillerato juntas y luego nos fuimos a estudiar a Barinas y ahí quedamos también, hasta en la misma sección, sin planearlo, ¿no? Y quedó. Sí, no, esos amigos son de por vida. Dios te los puso ahí en el camino de una manera quizás forzada, pero ¿qué más? No, mentira, Ah, sí, no, mentira. no, sí, Bueno, sí, vamos a sí. esperar. Ahí estamos. Bendiciones, Alejandro. Está por ahí saludando, otros más que se vayan conectando. No sé si es mi internet, pero yo no logro ver como tanto como las interacciones, como que está pausado todo eso. Ay, ajá, no, no han comentado mucho en realidad, pero se han saludado. Vuelvo a Ajá, llamar a José Ignacio, vamos a ver. ahí está, ahí lo veo. Sí, ahí lo invité. El tema de hoy va a ser muy bueno. Todavía estoy emocionado porque sé que va a ser de desafío para mí, sobre todo. Yo sí, va a ser el primero que va a aprender en este tema, en este live. Y, y sé que también las personas que vayan a disfrutar y a recibir lo que vamos a compartir va a ser de gran provecho. O sea, Ignacio, cuéntame si te has podido si has podido recibir la invitación o si no, envíamela tú. Eh, bueno, mientras tanto, podemos ir adelantando y, y a medida que se pueda ir incorporando José Ignacio, el querido y popular Nacho, Davis también. Muchísimas gracias nuevamente por atender a esta invitación y querer formar parte de este live. Eh, Mira, el tema como yo lo puse acá en la descripción del live es sobre la iglesia. Ah, es un tema bien importante, me parece, y también un poco ambiguo, ¿no? Y no es muy claro ese tema. Sin embargo, yo sé que tanto tú como José Ignacio se han preparado y seguramente han desarrollado un fundamento bien claro. Ajá, acá me envió, ok, de lo que significa la iglesia. Acá, ajá, ahí sí yo creo que Ignacio
si se está conectando. Vamos a esperar un segundito, a ver. Le Em, mandamos, le mandamos internet desde aquí para sí, acciones. y le mandó también ay, una, una, una oración. Sí, No, una oración ahí ay, para que... no pudo, ¿eh? Bueno, ¿Qué dice? otra vez. Bueno, estaba investigando sobre el origen, fíjate, Daily, el origen el significado de iglesia, según lo que pude investigar y de amigos también. La palabra iglesia viene del griego eclesia, doble K, S, eclesias, que era una asamblea que consistía en debatir o discutir asuntos políticos en Atenas. Entonces, él lo quiso trasladar Pablo también a sus cartas como esa reunión o tipo de asamblea que se hacía entre creyentes, eh, cristianos, por supuesto, en donde se debatía sobre asuntos espirituales y todo. Eh, Interesante eso porque si él le dio ese nombre, seguramente se parecían mucho. Me pone a pensar que quizás no era un monólogo lo que se hacía, de que alguien hablaba y todo el mundo escuchaba, sino era más interactivo. Hablaba uno quizás, era el que llevaba la batuta de todo, pero los demás también podían hablar o decir sus opiniones. Y es un formato interesante. Tú, por ejemplo, Eglis, ¿crees que la iglesia es una idea meramente humana o es parte de la voluntad de Dios? Ya, no, súper interesante porque, o sea, me gustó el tema antes de continuar, porque justo había estado pensando como en el tema de la iglesia, o sea, la importancia de ir, de asistir, de ser parte. Y justo también una persona, una chica, como que me hizo este comentario que es muy típico de no voy a la iglesia, y yo creo que por ahí se conectó, me está escuchando, no voy a la iglesia porque la iglesia, no voy a ir a darme golpes de pecho. O sea, y yo le decía, y lo pensé antes de explicarle, porque igual meditaba en esto, ¿no? De que la iglesia, y para mí mi opinión personal no es como para ir a darte solamente golpes de pecho, sino que la iglesia es una idea de Dios porque tú vas en adoración a Dios a la iglesia, o sea, tú no vas como que más a otra cosa que adorar a Dios y recibir la enseñanza de su palabra. Entonces, si bien como le explicabas en algún momento era como un formato de más interactivo, yo creo que ahora lo que tenemos no es muy lejano a eso, porque igual se enseña, pero también se adora a Dios. Entonces, creo que es una idea de Dios. Creo que en el Antiguo Testamento también lo podemos ver cuando muchas veces se hablaba de ese campamento o eso que tenían como una, como un como una carpa, como que decían, ya ahí vamos a tener el lugar en adoración a Dios, ahí vamos a buscar la presencia de Dios. Entonces es bastante interesante, o cuando decían, vamos a ir a adorar al monte. Entonces había un lugar en específico, un espacio determinado que se ocupaba, bien sea para tener un tiempo con la presencia de Dios o un tiempo de adoración. Entonces yo pienso que es idea de Dios, pero también creo que hay una intervención humana en diferentes estrategias y formas de presentar la iglesia. Y no creo que esté mal. Eh, claro, como los formatos, las maneras de hacerlo, se ajustan mucho quizás a la cultura, a la sociedad en donde se encuentre y también a los gustos o personalidades, ¿no? Claro, Eh, en estos días estaba hablando con una persona, él me estaba diciendo que le gusta más un lugar tranqui, sin tantas luces, tarimas, como tipo concierto, claro. o una rumba, eh, o, o discoteca, sino más tranqui, ¿no? Y es súper válido porque ahí uno ve los gustos
y maneras de ser y de ver las cosas. También estaba escuchando a un pastor hablar sobre ese tema justamente y él decía que él se ajustaba, un pastor muy conocido, Andrés Speaker, que él se adaptaba a la moda al formato que se esté manejando en ese tiempo. Y, por ejemplo, él dice, quizás nosotros dentro de 20 años tengamos otro formato totalmente diferente al que estamos ahora, pero que son cosas meramente de formales y de forma, no tanto de fondo. El fondo sí es permanecer y seguramente mejorar, ¿no? Hacerlo más claro. Eh, También tengo otra preguntita acerca de si eres una persona que se congrega constantemente o, o no. Ya, sí, muy bueno eso porque justo, bueno, hace tiempo leí un libro de un pastor X donde quedé como enganchada como en los links y cada vez te van mandando como artículos. Y justo leí un artículo donde hablaba sobre 13 maneras para, o sea, asistir a la iglesia como si nunca fueses a asistir. Ya, entonces lo importante de no solamente ir y congregarte, sino también ser parte de una iglesia, o sea, porque igual es como vas y si solamente ves al cantante, al que está, o cómo está vestido, o las luces, o te pones a hablar con alguien, o sea, realmente no estás haciendo mayor cosa, o sea, yo creo que no solamente es ir, sino ser parte. Y si soy una persona que se congrega, por supuesto, de hecho, cuando estoy en una iglesia me intereso en buscar la manera de ser parte, ¿ya? Ah, Justo ahora estoy en un proceso similar porque estoy en una iglesia donde estoy recibiendo un curso de liderazgo para poder recién ser parte de la iglesia o de las actividades que hace la iglesia. Pero constantemente estoy yendo los días que hacen servicios o actividades. claro. Ah, ok, está bien. Te gusta aportar de alguna u otra forma, no, no solamente recibir y Eso, eso. eh, sí. eh, Y Así nosotros debemos ser en cualquier área, ¿no? En cualquier parte donde estemos, siempre buscar ser útil en cualquier parte, trabajo, en cualquier lugar. eh, hay que servir y hay que ser productivo. Y me alegra mucho eso porque no te limitas y quisieras también ayudar así como tú estás siendo bendecida y estás recibiendo, también quieres dar y está súper bueno eso. Eh, entonces, en vista de eso de lo del libro que me estás comentando, ¿no ves como algo, no te sientes forzada a la hora de ir a la iglesia? O o a veces te cuesta ir, ay, tengo pereza, prefiero quedarme viendo Netflix un rato, o una novela, o película, relajada en la casa un domingo porque esta semana fue muy fuerte, muy ruda. Eh, Mejor no voy. ¿Te ha pasado o no? O lo ves como algo súper chévere para ti? si digo que no, sería una mentirosa, Ah, porque nos pasa un poco de estoy cansada, pudiera quedarme en mi casa descansando o no hacer nada simplemente, pero en su mayoría realmente hay mucha motivación en mí por ir a la iglesia. Pero humanamente también siento cansancio, trabajo de lunes a viernes, tengo un emprendimiento, entonces igual siento que físicamente me puedo sentir muy agotada, pero algo en mí siempre quiere ir a la casa de Dios. Entonces, me gusta, me agrada, sí, a veces siento flojera, pero también es un tema de disciplina, de voluntad, de ser intencional, porque como todo, o sea, a veces no queremos ir al trabajo, pero lo necesitamos. Quizás nos gusta el trabajo, pero necesitamos ir. Entonces, pero no siempre. sí, me estaba diciendo también un amigo en estos días eso que le preguntaba, mira, ¿tú es necesario el hecho de ir a la iglesia? Me decía algo que me dio risa.
eso es como ir al gimnasio. A veces no te dan ganas de ir, pero eso te ayuda y te hace crecer en los músculos. Y me pareció interesante eso, porque hey, mira, una manera bien práctica me explicó algo que sí, que es muy importante. Estaba escuchando una entrevista que le hicieron a un presidente muy conocido, él es creyente, acerca de esto que estamos hablando, y él decía que sí, que la iglesia, él dice, la iglesia es la casa de Dios, pero que también él está en todas partes. Él dice, él está en este momento, porque si no fuese por él, yo no estuviese hablando, no tuviese la capacidad de hablar y decirte estas cosas. Y que cuando nosotros le pedimos a él con humildad, siempre recibimos lo que le pedimos con sinceridad, decía este presidente. Y me parece interesante, sí, porque también comparto eso, quizás no debemos eh, limitarnos a un lugar específico para tener una relación personal con él y para adorarlo, eh, tiene sentido. Estuve preguntándole a muchachos de acá donde estoy viviendo acerca de eso, por su cultura y por todo. Ellos me dicen que no va, este muchacho me dice que amigos de su edad, ese muchacho de tener 20 y tantos, que normalmente no va a la iglesia, es de otra denominación, otra religión. Sus papás sí son devotos, él no tanto. Dice que él está creando su propia historia personal con Dios y con todo, y que, bueno, no va tanto. Son quizás etapas y momentos que todos experimentamos, ¿no? Y que son diferentes. Cada quien tiene su interés en ese momento y puede ser que no coincida. Eh, Otra preguntita, José Ignacio está intentando conectarse, pero no se puede. Vamos a en el nombre de... Contexto a los que ingresaron y no sabían, bueno, estábamos esperando también que se conecte otro amigo, pero no ha podido, así que por eso avanzamos. Saludos, acá nos están enviando saludos. KCB 86. Ajá. Ok. Saludos. Si tuvieras el poder de cambiar algún formato de iglesia, ¿cuál sería? Mira, yo no cambiaría. O sea, no cambiaría porque creo que Dios nos dio talentos, dones y también es bueno que haya una diversidad porque personas que le acomodan. Por ejemplo, una vez conocí a una persona que dijo que ella había conocido de Dios en una iglesia tradicional, pero así full tradicional, donde no se maquillan las chicas, el cabello no se lo cortan, así, a ese nivel. Y ella había dicho que allí se sentía cómoda, que le gustaba, que había ido a otras iglesias, un poco quizás no tan rígidas, tan tradicionales en eso, pero que no sentía como que era su lugar. Entonces, yo creo que está bien que existan muchas opciones y que también la gente pueda conocerlas y que busque a Dios, sea en esta iglesia, pero que busque a Dios. Obviamente, hay muchos filtros de sana doctrina y todo esto, pero si es una iglesia con luces o sin luces, creo que eso no es tan relevante. Claro. Por ejemplo, en el dado caso de que tú pienses, Dios me mandó a esta iglesia específica, a esta congregación, y, y quizás no tienes el derecho de escoger a una que pienses que sí puedas crecer espiritualmente, o si me explico. Sí, es igual, es un tema de eso, porque podemos decir, oré y Dios me guió a esta iglesia, X. O simplemente oré, Dios me dio la libertad y me dio la oportunidad de tener opciones, me conectó con diferentes personas que me presentaron opciones.
qué sé yo, ahora que estamos en extranjeros, porque tú tampoco estás en Venezuela, yo tampoco, entonces es difícil como tú decir cuál iglesia me conviene, porque no conoces. Entonces, No hay- yo creo que tenemos, ¿me escuchas? Sí, Creo que tenemos la libertad, pero una libertad direccionada también por Dios. No creo que haya una única iglesia donde tú puedes crecer. Eso tampoco lo creo porque no sabemos hacia dónde Dios no quiere mover el día de mañana. Entonces, yo creo que lo importante es estar en la iglesia, ir a la iglesia, ser parte y no perder, por supuesto, nuestra relación con Dios, porque ir a la iglesia es parte de nuestra relación con Dios también. sí, Entonces, no creo claro, que sea una iglesia, creo que Dios nos va direccionando, pero claro, Dios nos puede ir a la iglesia, pero nosotros decidimos si nos quedamos o simplemente estamos ahí solo ocupando el banco. claro. Si fuese el caso de, no, yo voy para cumplir con la pastor o para cumplir con la presión social o para cumplir con mis familiares o qué sé yo, amigos, quizás no sería una intención correcta, sino más bien si yo voy es porque voy con una actitud, siento que o pienso que puedo aportar y que estoy creciendo y que apoyo en gran manera lo que ahí se está compartiendo y diciendo. Pero sí, quizás lo más importante es eso, es escuchar, compartir con otros hermanos que te puedan contagiar de esa fe y esa confianza que Dios da, que quizás por ahí no se ve normalmente, ¿no? Ahí uno recarga bastante batería. Eh, ¿Tú cómo pudieras entonces identificar una iglesia que tiene un enfoque y unos intereses genuinos a otra que tenga quizás distorsionados esos principios, que sea un poco más sectaria o manipuladora? Mm. Mira, es delicado porque uno no me gusta decir nada en contra de la iglesia porque sería hablar de nosotros mismos y de Dios. Pero si bien como hay la interpretación humana, está interactuando el hombre, hombre, y me refiero a hombre-mujer, siempre van a haber ciertas desvías. Pueden existir ciertas desviaciones, llámese con buena intención o con mala intención. No soy quien para decirlo. No Pero basta creo, con buenas intenciones, ¿no? sí, o sea, pero yo creo que la Biblia está al alcance de todos prácticamente ahora. Es difícil que haya una persona que no tenga acceso a la Biblia, pero sí lo hay, pero es bastante difícil. Entonces creo que el mejor filtro es la misma Biblia que está a la mano y tenemos una relación directa con Dios. O sea, yo no tengo que esperar que el pastor me diga ore o no tengo que decirle al pastor ore por mí, cuando yo puedo hablar directamente con Dios. Y hay principios, claro, o sea, si la iglesia solo hace vanagloria solamente al hombre cuando la gloria es para Dios, yo creo que ahí uno debería detenerse un poquito y decir, a ver, acá se está adorando al hombre o se está adorando a Dios. Y ahí uno tiene que decir como esto acá no me conviene porque yo no vine a adorarme a mí mismo o a adorar a otra persona, yo vine a adorar a Dios. Yo vine a aprender de Dios, del Salvador del mundo. Entonces, creo que ahí hay que tener también conocimiento de la palabra, hay que tener un espíritu sensible también para atender a lo que Dios nos quiere decir, no solamente o como es a oídos sordos, taparse los ojos y sí, amén a todo lo que dice quien está enfrente de ti, sin ánimo De de criterio, tener un poco de criterio, ¿no? Un poco también para tener discernimiento. porque tampoco podemos ser rebeldes y decir, ah, no, él dijo amarillo cuando en la Biblia decía azul. Oye, seguro se le pasó. Ah, claro, O sí, sea, tan detalles tan mínimos. claro. Pero tener criterio y conocimiento, o sea, no hablar como por hablar. También que apelo mucho por la humildad del corazón. Claro. Sí, entonces tú piensas que sí hay que tener un poco de ese discernimiento para uno, bueno, entonces, por eso piensas tú que
he escuchado muchas personas y está súper bien esa intención de decir, mira, eh, ahora que recibiste a Dios en tu corazón, luego de repetir estas palabras conmigo, de aceptar tus pecados, arrepentirte y recibir la vida de Dios, ve a la iglesia más cercana y congrégate y disfruta allí en ese lugar. ¿Tú recomendarías cualquier iglesia cristiana sin tú conocerla? O no, o ahí sería, no sé, ¿cómo lo haces? Si lo haces también de esa manera. Es que es complejo porque no tenemos la información de todas las iglesias cercanas que puedan tener las personas. Entonces yo le diría, o sea, ve a la iglesia, ve cómo te sientes, o sea, busca a Dios, pero también ten tu propia relación con Dios y lee tú mismo la palabra, o sea, la puedes tener en el teléfono, la puedes tener en físico. Muchas iglesias, cuando tú vas el primer día, hasta te regalan una Biblia. Entonces, yo creo que está al alcance de todos también Claro. como un poco de conocimiento general sobre lo que se hace en una iglesia. Entonces, Sí, dar un poquito la tarea de investigar un poquito, o si llegan a un lugar, preguntar qué creen acá, o sea, hacerse amigo de personas, y, no sé, o sea, hacerse parte de la comunidad. claro. Eh, sí, siempre que se hable de Dios de una manera genuina, pura, va a generar sus efectos. Y claro, quizás nosotros le achacamos la culpa siempre quizá a la iglesia, a los pastores o líderes religiosos o espirituales, pero nosotros también nos tenemos que preocupar un poco de ser una tierra fértil en su palabra y que eso afecte nuestra mente, nuestro corazón y por ende también nuestra vida y podamos dar fruto. Eh, pero, por ejemplo, una persona me comentó hace algún tiempo atrás que empezó a ir a una iglesia y esa iglesia se enfocó solamente en quitar o expulsar los demonios, en prohibirle cosas, mira, no hagas esto, no hagas lo otro, no escuches esto, no tomes, no. Y se sintió, me dice esta persona, muy cargada y como muy confundida y generó finalmente que ella se separara o dejara de ir a ese lugar y siguiera con su vida. Eh, Disculpa. Como un rechazo. Sí, bueno, son casos de casos. Dios igual nos da oportunidades y solamente Él sabe el corazón de cada persona y cuando uno está dispuesto realmente quizás a tener esa relación con Él a pesar de lo que pueda ver uno, experimentar en una iglesia, en un lugar, que es lo que importa al final de todo, ¿no? Entonces creo que sí es un poco delicado eso. Probablemente yo, sí, sí, en mi caso le diría que fuera una iglesia, pero esto le advertiría, hey, mira, ten criterios, lee tú mismo o tú misma la palabra para que así puedas filtrar o puedas tener un poco de ese criterio, discernimiento del espíritu para saber, hey, es un lugar donde puedo aprender, crecer y ser cada vez más libre en Cristo y no cada vez más atado, ¿no? En Cristo, más condenado. Y disfrutar de eso. Eh, Creo que le diría eso. Le diría, cuidado, le pondría esa advertencia porque quizás por uno tener buenas intenciones, puede terminar generando un impacto negativo, no sé. O puede ser que sea muy sobreprotector yo, ¿no? Y yo creo que sí, yo soy un poco, soy tóxico en el ámbito espiritual. eh, Mira, Y cuidadoso, quizás. sí. eh, Otra preguntita. ¿Tú crees que es
indispensable ir a la iglesia físicamente o yo me puedo congregar por internet? Mira, esto es muy personal, yo prefiero ir presencial, te lo juro. Aunque en pandemia tuvimos que vivirlo, no significa que sea una eterna constante. O sea, no debería ser una eterna constante. Es bastante importante la interacción con el otro, el verse cara a cara, o sea, el contacto, Ah, el contacto. Y no es lo mismo como, no sé, tener una llamada o igual una pantalla, porque igual ahora quizás nosotros nos estamos mirando y es distinto a alguien que está predicando en sí y le está hablando a un montón de personas. O sea, no sé, yo creo que el mensaje igual se recibe, pero la sensación de estar en ese momento es distinto. A mí como que hace rato me viene mucho a la cabeza ese momento donde era, no sé, no recuerdo, creo que se llama esta mujer que lloraba porque quería un hijo, que está en la Biblia, la mamá del profeta Elías, si no me equivoco, eh, que oraba, o sea, porque ella no podía quedar embarazada, entonces como que todos los años hacían tenían esta tradición de ir al lugar donde le presentaban sacrificios a Dios, entonces tenían la intención de ir a ese lugar, o sea, bien lo podían hacer en su casa, pero no iban al lugar, o sea, había esa intención, esa disposición de ir al lugar. Entonces, yo creo que la iglesia es esa intención, disposición de ir a un lugar en específico para estar con una comunidad de fe, para adorar como pueblo de Dios, y porque la sensación, el momento es único. Para mí es único y yo siempre le digo a la gente, no hay como estar en presencial, no hay como estar en presencial. claro, sí, Muy personal la opinión, pero creo que es mejor presencial que escuchar un mensaje al teléfono, porque yo en las mañanas cuando me voy al trabajo me estoy maquillando y estoy escuchando un mensaje y estoy escuchando adoración, pero no es lo mismo que tener toda mi mente, mi concentración, todo mi ser en la plena atención de los claro. momentos. Sí, sí, que lo estás viendo en persona y quizás uno está mucho más concentrado o no sé, lo puede recibir de otra manera. Sí. Eh, bendiciones, dice Jelly, me parece alguien conocido. ¿Tu mamá? Ah, siempre ahí apoyando y, Sí, pues salir. de- de- em, claro, este, sí, es importante eso que dices. Sí, disculpa. ¿Cómo prefieres presencial? Ah, o sea, sí, ok. ah, sí, sí sería, sí, obviamente es mejor como cualquier cosa, no sé, como bien dice, o por ejemplo unas clases de cualquier cosa, prefiero ir a una clase en persona que hacerlo por internet. No sé, tener ese contacto, ese calor humano es bonito también, eh, pero tampoco es que no se queda allí, ¿no? Porque después de eso después de eso viene la semana, que esa semana no vas a poder estar todos los días ahí Exacto. en la iglesia. Ahí tú tienes que mantener esa comunión y esa relación con Dios bien arraigada, bien fuerte, porque hey, quizás tengas ganas de ir, ay, necesito ir a la iglesia porque hoy fue un día difícil, fuerte, pero la iglesia quizás esté cerrada en ese momento y no puedas ir ni nada, sino solamente hacer iglesia ahí en tu casa en ese momento, ¿no? Entonces, sí, o sea, es importante, es bonito, es necesario, pero no se queda ahí, obviamente, ¿no? Porque puede ser que yo me conforme a ir a la iglesia los domingos y el resto de la semana me olvido de lo que escuché, me olvido de Dios y de sus principios y ya sería como en vano. No garantiza que yo lleve una vida espiritual por ir un domingo solamente.
sino que uno lo aprenda, lo entienda y lo viva en el día a día. Porque creo que eso es como es un salón de clases, se podría decir, Ujú. para nosotros seguir desafiándonos, crecer, aprender. Por eso es que es importante, pienso yo, que debe ser muy productivo y provechoso ese momentico que se está teniendo ese compartir, esa reunión, porque hay seguramente muchas personas que vienen de lejos a ese lugar, tienen sueño, cansados de la semana de trabajo, y quizás llegas, dicen dos cositas por ahí que no son quizás tan importantes para el día a día, y chao. Me parece que se puede perder tiempo en esas personas y no es la idea. Tiene que ser algo como bien productivo, bien bueno, para que valga la pena, ¿no? Porque solamente para ir a calentar asiento, marcar tarjeta, no es la idea. O, Mm. o por sentirme bien, o por sentir que cumplí con el pastor, con los hermanos. No tanto eso, sino eh, debe ir más allá. Hey, que yo de verdad me vaya con algo que me desafió y que tengo que vivir y aplicar, me parece. Eh, Sí. Mira, hablando del tema de ir presencial o no, bueno, yo sí soy súper pro de ir, de ir a la iglesia. Este, y el domingo nos pasó algo, bueno, como todos saben, el Día de las Madres, que celebrar, que no sé qué, y queríamos como arrendar un lugar para hacer un asado, y la hora nos quedó así como atravesada para ir a la iglesia. Entonces, y nada, bueno, lo escuchamos, o sea, lo vemos porque también lo transmiten en vivo. O sea, ahora todas las iglesias tienen esa modalidad, la mayoría de las iglesias. Como para el que no puede, claro, al menos, claro, yo sí lo escuché, sí, pero obvio. nunca pasó, no pasó. No pasó porque uno, entre que uno se ocupa, en que tiene que hacer aquí, en que se tiene que alistar para el inicio de Ah, la semana, no pasó. Entonces, eso es otra cosa, o sea, que se te puede pasar ese momento dejándolo para escucharlo después. Y obviamente tú no estás en tu 100 en ese momento, o sea, el que estás escuchando un teléfono no estás en tu 100. Entonces, pero no pasó, nunca escuchamos el mensaje el domingo, no, ni siquiera lo pusimos, o sea, entre una cosa y la otra se nos fue el día y no pasó. Dios, claro, ¿Ves? Entonces, claro. Y sí, pero por eso tú te sientes mal, te da como remordimiento o no. no, la verdad es que yo en Dios siempre he tenido esa libertad porque no significa de que no vaya, estoy en pecado, o sea, no. Claro, que Eh, esa era la pregunta que te iba a hacer, disculpa. ¿Tú crees que no ir es desobedecer a Dios? yo creo que no ir con la intencionalidad en tu corazón de no quiero ir porque no me interesa, eh, yo creo que ahí, aún reconociendo que Dios es tu Dios, que Jesucristo es el Señor y todo, y aún no tienes la intención en tu corazón de ir a la iglesia, yo creo que ahí sí hay algo que, bueno, eso es entre la persona y Dios que se tiene Claro. que alinear. Sí, Pero, claro, pero no significa que cuando tú no vas por razones que son ajenas, o sea, que no planificaste, que claro. eh, Te fuiste de viaje, qué sé yo. unas vacaciones planeadas, porque Dios nos quiere ver bien en todo momento. Entonces, nunca Súmate voy, la serie ahí de Netflix y tal. No, no, pero es que imagínate, eso es distinto. Es, pero no creo, o sea, yo no me siento en la libertad de decir, Dios, o sea, hoy no pude ir, pero mi corazón no está lejos. O sea, no está lejos de no querer estar contigo, o sea, sí, todo el día. Así claro. que, no sé, no me siento con esa carga. Gracias a Dios, en algún momento quizás por muchos mensajes que escuché, pero mientras uno va caminando un poquito, va estudiando un poquito, va teniendo una mejor relación con Dios, eh, te das cuenta que eso son cargas humanas, no significa que Dios te pone esas cargas. Claro, sí. Sí, más bien uno debe ir con inspiración, con ganas de aprender y que sea algo bien sano y bien puro. Eh,
Bueno, ya se ha estado, creo que se alargó más de lo que pensamos este live. Sí, Estamos ya cerrando. Saludos a Fanny Moreno. Bendición. Eh, amén. dice, la palabra de Dios establece, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Sí, exacto. También lo dice, está en Hechos, eso. Eh, sí, es bueno, es importante, pero bueno, congregarnos de una forma correcta, que sea productiva, que sea bien provechosa. Genuina. Sí, claro, no congregarme por congregarme sería la idea, porque yo me puedo congregar, pero por motivos, intenciones que no son sanas, como estaba comentando anteriormente, porque me quiero sentir bien, lo veo como una, quizás hasta como una cábala o como suerte. Hey, si yo voy a la iglesia, eso me va a dar suerte. O porque, no sé, por presiones, o por presiones de ahí mismo o externas. Creo que se debe tener siempre una intención bien genuina y que tú también puedas ver y darte cuenta que de verdad estás escuchando una palabra pura, genuina y que no está, que no te quieren quizás manipular o mantenerte como un bebé espiritualmente hablando, ¿no? De pecho. Que cuando uno se mantiene bebé de pecho, eso te hace dependiente. Y, y muchas veces, consciente o inconscientemente, conviene en ese ámbito. En cambio, entre más tú crezcas y le das información, conocimiento a la otra persona, más independiente va a ser, más criterio va a tener, discernimiento, y eso hace que tú también quizás como líder te pongas las pilas y que puedas desafiar un poco más o profundizar o hacer las cosas de una forma más correcta, más como conforme a la voluntad de Dios. Um, para finalizar, sabes que me llama mucho la atención y amigos quienes están comentando. Ok, sí, fue la que está escribiendo es mi abuela, no mi mamá. Eh, claro, El sí. apoyo. Ok, El apoyo. de, de José el Soñador. Me llama la atención su historia porque es una persona en la que muchísimos creyentes, no sé si la mayoría, se inspira de su historia, porque fue alguien sumamente espiritual, correcto, y que siempre se mantuvo a la voluntad de Dios. Y esa voluntad de Dios al final le dio tremendos resultados y beneficios también para él y para su familia. Él estaba en Egipto, en un país que era eh, pagano, tenía muchos dioses y todo, ¿no? Y dioses cualquiera, no de Dios, no tenía a Dios involucrado. Eh, y él se mantuvo siendo una persona santa en ese lugar. Y pienso yo, no sé si estoy equivocado, él nunca se congregó, él nunca fue a una iglesia un domingo, el José. No, habría que investigar bien, pero pienso que no. Ahí en Egipto una iglesia cristiana, una congregación o una sinagoga, creo que no existía. Sin embargo, fue una persona que superó todas las pruebas, desafíos, tentaciones de una manera impresionante y vasta. Y que llegó a ser el gobernador de Egipto. Dios lo exaltó. Entonces, ¿eso qué nos muestra a nosotros? Que para ser una persona espiritual, pienso yo, no es tampoco una garantía el ir a una iglesia todos los domingos. No te hace espiritual, solamente. Eh, Creo que ya está como en uno, si uno de verdad toma en serio los asuntos de Dios
para vivirlo y aplicarlo en el día a día y en las pruebas, en los desafíos, en las tentaciones. Sí, pues. Sí, Porque, sí, lo que dices, y disculpa que te interrumpa, es consecuencia de, o sea, si tú tienes una excelente relación con Dios, si tú no valoras su palabra, si tú valoras su presencia, si tú valoras escucharlo, si tú valoras el tiempo con Dios, o sea, por consecuencia, o sea, de manera natural tú vas a querer ir a la iglesia, o sea, no es al revés, o sea, voy a la iglesia para tener una mejor relación con Dios, sino que es claro, primero relación con Dios y lo demás es por consecuencia. Quizás él no iba a una iglesia, pero como sabemos, él conocía de claro. Dios. Entonces, todos estos hombres de Dios se apartaban un momento y se iban a la presencia de Dios. Siempre se ha dicho de eso en el Antiguo Testamento. Quizás no está escrito a puño y letra, pero si vemos a otros hombres de fe, o grandes hombres de fe, o hombres como de renombre en la Biblia, nos damos cuenta que decían, y le hablaron del Dios de sus padres. Entonces sabían cómo buscar al Dios de sus padres. Y Daniel es un ejemplo muy claro de eso. Decía que se apartaba en su habitación y oraba. Entonces, lo importante aquí de la oración, de permanecer siempre en la oración. Estando en la cárcel, armó ahí su servicio con los otros presos. Y, Bueno, uno se lo puede imaginar así, o sea, puede ah, pasar cualquier claro. cosa, pero yo creo que sí había un Sí, conocimiento de Dios y sí había también una intencionalidad de buscar a Dios. el prisionero de Dios, el nombre de la iglesia. No, ¿Cómo? prisioneros por Dios. Claro. Eh, no, claro, sí. Sí, estoy de acuerdo contigo, porque lo conocían. Él conocía, sus papás, su familia, le habían compartido los principios a Dios, y eso se lo llevó a lugares donde quizás él no tenía la oportunidad de ir a una iglesia, una sinagoga, pero eso que aprendió él en algún momento, pues lo estaba practicando, lo estaba viviendo, ¿no? Ujú. Así es. Se le presentó de esa manera. Cuando se vino lo del COVID, la pandemia, bueno, dejé de estar en la voluntad de Dios porque no estoy yendo a la iglesia personalmente, no, igual, o sea, no cambia. Exacto, o sea, no te sales, o sea, no Ah, es que te sales, sino que es una otra forma más de acercarte y de conocer de Dios, o sea, de muchas maneras. Es como, imagino, ¿no? Cuando te emparejas con alguien, o sea, no solamente van al cine, quizás van al parque o comparten en familia, entonces hay muchas formas de conocer a Dios. Y la iglesia es una forma de esa, y yo creo que no hay que dejar de ir a la iglesia, pero no porque un día no vayas por X o Y razón, incluso si te sentiste tan cansado como para ir pero tan cansado, o sea, Dios incluso entiende eso en nosotros. Entonces, no es un condenatorio, pero la idea es no dejar de ir a la iglesia, no dejar de tener esa intención de ir a la iglesia, pero no sentirte tampoco cargado porque un día no fuiste. claro, sí. Y que tú te des cuenta y de verdad veas que es un lugar donde te desafían a crecer y avanzar cada día y aprendes, realmente aprendes sobre Dios, sobre su amor de una manera profunda. En eso consiste Y la vida eterna, que lo conozcamos a Él, a Cristo y lo que significó su muerte, su sacrificio, que nos dio perdón, nos hizo morir a nosotros y su resurrección que nos da vida también para experimentarla y compartirla con los demás. Y no que seamos seguidores de un líder o de un pastor, que eso no interesa. Vamos es a escucharlo a él. ¿Qué sucedía mucho? Estaba leyendo que Pablo comentaba en 1 Corintios 1, que él estaba a esas iglesias de ahí, estaba diciendo, hey, mira, he escuchado divisiones y cuestiones, no, que yo sigo al tal, predicador o al pastor Pablo, no, yo a Apolo y yo a Cristo. Nosotros tenemos que conocer y sentirnos orgullosos de todo lo que hizo Cristo, ¿no? De que Pablo, decía el mismo Pablo, yo no morí por ustedes, yo no me sacrifiqué por ustedes, ¿qué les pasa? Nos vamos
nos enfocamos mucho en el ser humano y no en Cristo, en lo que nos pueda decir. Quizás también por comodidad o por pereza de nosotros, me conformo con lo que me dicen el domingo y ya, y no leo más o no me dedico a conocerlo a Él diariamente de una manera profunda en mi casa, en donde esté en mi cuarto, y, y eso me impide a mí disfrutar muchísimas cosas que Dios no quiere dar. La parábola del hijo pródigo también puede entrar en materia porque te das cuenta que el que se quedó con el papá, él decía, hey, pero tú ¿por qué no me diste esto que le estás dando a el sinvergüenza que se fue, nos dejó acá, y yo siempre he estado contigo, he sido obediente y no me has dado lo que le has dado a él, esa gracia o eso. Y dice, eso es tuyo, ¿por qué no lo disfrutas? Entonces, muchas veces nosotros, por preocuparnos quizás de estoy haciendo lo correcto, voy todos los domingos, hago esto, lo otro, me porto bien, pero eso no garantiza que yo esté recibiendo, disfrutando o conociendo todo lo que el Padre, todas las bendiciones espirituales que el Padre puede dar, ese papá, que se la dio a ese hijo pródigo. Es decir, que ese hijo que se quedó con el papá era muy obediente, muy bueno, externamente y todo, ¿no? Se levantaba temprano, obedecía, iba y tal, ordeñaba, pero él no se puso bravo porque no recibió esa gracia que había recibido del otro. Entonces, podemos estar haciendo siempre lo correcto, obedientes y todo, que está súper, pero que también nosotros conozcamos y experimentemos lo que Él nos ha dado en Cristo. Así es, claro. Como lo que... Hijos de Dios. No solamente reconocer que somos hijos de Dios, como lo reconoció este que se fue y dijo, no, pero si en la casa de mi padre hay esto y aquello y aquello, al menos si trabajo con él voy a tenerlo. Entonces se fue porque él sabe quién es su padre. Nosotros debemos reconocer, aunque estemos en la casa de Dios, no tomarlo como por, sino reconocer que él es nuestro padre. Y nunca se pudo conectar. Ah, no. ¿Qué pasa? ¿Me están invitando aquí? Epa, ¿qué pasó por ahí? Y que, ¿Se enfocaron o no? ¿cuánto vienen los 47? No, entonces... Ah, cancela. Bueno, a la familia ahí. Ajá, a José Ignacio, que sí, hermano, él era otro de los que iba a formar parte de este live, pero no pudo, ustedes los conocen, Ignacio. La conexión estaba muy mala para el próximo live, hermano, y él fue el que propuso el tema, pero bueno, Dios sabe cómo hace las cosas y Así es. hermano, igual, gracias por darnos el tema. Tú lo compartiste y siéntete tranquilo porque Dios te puso eso y nos ha aportado con eso y nos seguirás también aportando luego en otro live. Molina Valdemar también, saludos, un gran gusto verte, estamos felices de verte, Yané y Valdemar, muchísimos saludos, bendiciones, qué gusto saber de ustedes y Dios me los guarde y bendice. Amén. La iglesia va a decir con el pueblo de Dios, claro, pero estamos clarísimos que no ir implicaría pecado, perder la salvación. Bueno, no me iría hasta allá. Esa es mi abuela. No creo que eso sea así, tan radical, porque eso es lo que ves, lo que estaba comentándote, Deglis, anteriormente sobre la manipulación y esa presión que generan esos líderes en las iglesias que causan ese tipo de cosas. Por eso te digo que debemos tener un criterio o un conocimiento eh, bien claro y bien fundamentado en él de que nosotros no debemos ser esclavos ni tener miedo de nada, porque para eso ha venido Cristo, al final de todo.
estaba leyendo por ahí en la Biblia, Él ha venido nada más y nada menos que para rescatarnos del miedo, del temor. Y, y muchas veces se utiliza el temor para que las personas se mantengan ahí muy dependientes de ir, de esto, y bueno, hay muchas cosas que no es el tema y no se quiere, no quiero tampoco profundizar en eso, pero que sí, lamentablemente suceden y se ha hecho conocido. Cosas muy oscuras que suceden también en lugares que se hablan de Dios y que es triste, pero no son todos, obviamente. Por eso es que siempre debemos despertar ese discernimiento de Dios para, para no dejarnos nosotros manipular ni controlar. O engañar. Saludos, muchachos, bendiciones desde Barinas, Venezuela. Bendiciones, Francisco. Perdón, dice. Porque sí. Muy enriquecedor escucharte. Muchísimas gracias, señora Nayibe. Gracias por escuchar y esperemos que sea de bastante provecho para usted y que pueda, si tiene algún comentario, también cualquier persona puede darlo. Bueno, ya nos despedimos. Cris, Ugas, excelente tiempo. Gracias por estos temas de crecimiento. Bueno, ha valido la pena. Yo pensé que me había enredado mucho, no me estaba dando a explicar. Siempre Daily muy clara, pero me alegra mucho eso, que sea de bastante provecho y que la intención de darlo a conocer y que nosotros cada vez seamos más, disfrutemos esa libertad que nos ha dado Él, que ya no hay ninguna condenación para los que estamos en Él, que ya no somos esclavos de nada ni de nadie, lo podamos disfrutar y que los otros también lo sepan. Discernimiento, dice SPGM 89, discernimiento para entender que nuestro Padre es amoroso. Claro, Así. sí. Nos lo vemos Cierto, muchas veces. Claro, muy cierto. claro. No, Los padres son igual, nos entienden muchas veces cuando no queremos hacer algo, o sea, entienden que quizás estamos cansados, y, o sea, si lo son nuestros padres terrenales, obviamente Dios mucho más. sí. Lo vemos como un padre, un Dios que castiga, que mira, te pasó esto por lo otro, el karma, pero no es así. En realidad es un engaño que nosotros... Ese comentario. Y está bueno, vamos a poner casi el pin, lo ponemos ahí resaltado. El que sufre del miedo, del temor, no ha madurado en el amor y el amor es Dios, ¿no? Es así. Si nosotros sabemos que el amoroso no hay por qué temer de algún castigo, porque el que sufre o el teme de algún castigo no ha madurado en el amor. Dice, soy muy malo para... ¿qué libro? No recuerdo. En un libro lo leí. Está en la Biblia, ¿no? Eh, lo dejamos como tarea. Carlos, Carlos de la G, saludos, bendiciones. Me... Ok. Nayibe Martínez, que Dios te siga dando sabiduría para que así puedas llevar el mensaje. Amén. Así es Manolo, es mi tío. Ok. Ignacio Villamizar, Mateo 18:20, porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Ah, José Ignacio, tienes una cuota pendiente con nosotros. El próximo tema solo tú hablas, nosotros te hey, escuchamos. hermano, sí. No, para el próximo, sí, quizás tenemos que, antes de conectarnos, ver cómo estamos en conexión y en todo, para asegurarnos, ¿no? Claro, Ignacio, en el flyer, ahí aparecía que lo compartimos. Sí, donde estamos dos o tres en mi nombre, ahí está él. Eso lo dijo Jesús y es una realidad.
nos ha inculcado culturalmente que Dios es castigador. Sí. Eh, ¿Qué opinas al respecto, Daily? Sí, puede ser, o sea, puede ser que en algún momento se haya presentado a Dios de esa manera, eh, con no sé si buena o mala intención, no sé, pero también el mensaje, cómo lo recibe alguien, puede ser, cómo está la condición de su corazón, alguien que recién va a la iglesia y no entiende mucho y se escucha, por ejemplo, Dios castigó porque, o sea, no se hizo llover fuego sobre Sodoma y Gomorra. ¡Ah! Ah, Dios castigado. Entonces también están esos dos matices de la historia, ¿no? Quien no conoce de Dios y que no sabe o no entiende, o no sabe más allá y escucha un mensaje así, puede que lo conozca como un Dios castigador. O también está la otra opción de que quien lo da el mensaje tiene la intención de mostrar a Dios como castigador cuando Dios es un Dios misericordioso. sí, claro. Eh, y que también el Pablo hablaba de la iglesia, finalmente, para concluir que la iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿no? Muchas veces pensamos que no, que esta es una iglesia, esta es la otra, y al final pienso que la iglesia somos la familia de Dios, y que cada quien es diferente, tiene sus propósitos y sus talentos y sus dones diferentes para perfectamente funcionar, y siempre la cabeza, y lo más importante es Cristo, que es la misma, Mm. lo que se busca. Porque también entendemos, ¿no? Esta iglesia se llama esta es la iglesia, no, son congregaciones, lugares, pero la iglesia en la que habla Dios, es un cuerpo en donde está conformado por muchos miembros, y cada miembro tiene su función para que funcione perfectamente, y nos necesitamos los unos a los otros, porque ahí podemos caer también en el error de no me interesa lo que él me puede dar, o no escucho lo que el otro dice, eh, porque nos necesitamos y de esa manera crecemos juntos. Finalidad de congregarse, dice Ignacio, Efesios 4:12, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Sí, exactamente, que era lo que estábamos comentando. Es la finalidad. Edificación significa hacer crecer algo, un fundamento, edificar un edificio, una construcción, hacerla elevar, llevarla hacia arriba. Es la intención principal, no mantenernos como bases o bajitos o sobre el suelo, o subsuelo, o enterrarnos en un hoyo, sino que nosotros avancemos, crezcamos y subamos, y nos elevemos en el espíritu y en la conciencia. Eh, y que al finalmente nosotros sepamos dónde estamos sentados, que es en lugares celestiales con Cristo. Nuestra mente y nuestro corazón está ahí. Es la finalidad principal, que maduremos y que crezcamos. Para concluir, ¿qué nos puedes decir, Deglis, ya que estamos cerrando? Ahora sí. Es como la tesis final, final. Y el final. Mira, teniendo en cuenta como lo último que acaba de decir Ignacio, es muy cierto, o sea, la finalidad edificar, tomando también lo que dices, somos un cuerpo y un cuerpo que se mueve como por un no, o sea, o quien le da las funciones, le da los movimientos y nuestra cabeza es Cristo. Entonces, tomar en cuenta eso, que la iglesia no es solo ir una rutina, es parte o debería ser parte de lo que profesamos, la fe. También una forma de tener una comunidad de fe, de edificar la iglesia, edificarnos unos a otros, como también lo decía, somos un cuerpo y nos necesitamos. Eh, y que no es como tomarlo a la ligera, no fue un día, ok, pasó esto o aquello, pero que tengamos siempre en mente lo importante de ir a la iglesia, que no lo tomemos a la ligera. ¿Cuál es la finalidad? Bueno, la hemos hablado acá, es importante,
ir a la iglesia, no dejar de ir, también es una práctica que no deberíamos dejar de hacer por muchas razones, no solamente por lo más importante, el crecimiento espiritual, por Dios, la adoración a Dios, sino que también podemos crecer profesionalmente, sí, profesionalmente, porque hasta ahora yo estoy en un curso de liderazgo, entonces, qué bueno, porque hasta me ayuda para mi trabajo en lo que hago de manera secular. Entonces yo creo que puedes crecer de muchas maneras dentro de la iglesia, puedes ayudar a otros y recibir ayuda de otros. Y también es una disciplina, el ir, esforzar. Así que Sí, claro. quería, nos hemos pasado full en la hora que Sí, teníamos. Eso sí, claro, está súper bueno. Agregaría que sí, que nos aseguremos que ese lugar nos haga a crecer realmente espiritualmente hablando y que, y que nada, confiemos en lo que Él está haciendo en nosotros y que Él siempre nos guía a los lugares correctos para siempre avanzar, crecer cuando le entregamos toda nuestra mente, nuestro corazón y vida a Él y nos va a responder. Eh, pregunta Ignacio, pregunta de tarea, ¿por qué si somos un cuerpo existen tantas denominaciones a cuál debería asistir? Está muy buena, claro. sí. Eh, sí, bueno, desde hace muchísimo tiempo lo que estaba comentando de, ¿no? Que yo en Corintios hace, no sé, 2000 años atrás, sucedía lo mismo y sucede todavía, que nosotros, siempre como naturaleza humana, vemos al ser humano, lo adoramos muchas veces más que al mismo Dios, y nos sucede con lo más trivial, con nuestra pareja, nuestros familiares, con un amigo, le damos más importancia a ellos que a lo que Dios nos dice. Y es normal en nosotros los seres humanos. Entonces, sucede también en el ámbito espiritual. Alguien me dice algo y yo de una manera ingenua, muchas veces soy inocente, me la creo totalmente y dejo a un lado el consejo de Dios, de Cristo, y ahí es donde se generan las divisiones, que no, que a mí yo creo que este tiene más razón que el otro, o este me convenció, este tuvo más labia que el otro que me habló. Y ahí es donde se forman ya quizás muchas denominaciones, religiones, que al final lo que hace es separar, dividir, y la división, el sectarismo, va en contra, es enemigo de Dios. La exclusividad, el sectarismo, el que nosotros tenemos la razón y el otro no, y es donde se generan las denominaciones, porque yo pienso que yo tengo la razón, que yo soy más amado por Dios que el otro. Y en realidad no es así. Dios ama y aprueba al que quiere, no al que yo pienso. Mm, así es. Quiere. Entonces ahí es donde se genera la gracia y Él es bueno con todos al final. Eh, no nos debería dar envidia a su bondad, ¿no? Con todos. Los gentiles eran también excluidos, subestimados, pero a ellos Dios también los amó y los rescató. Y gracias a eso nosotros también podemos ser parte de la familia de la fe, ¿no? Porque antes era solamente con Israel, con un pueblo específico, y ahora todos tenemos acceso a él, a su gracia y a su amor. Bueno, ahora sí nos vamos. Creo que nos extendimos un poco, pero bueno, Dios sabe y conoce los tiempos. Muchísimas gracias, Deglis, por toda la sabiduría, conocimiento, claridad a la hora de compartirnos toda la información. Dios te va a triplicar todo lo que estás haciendo con un corazón súper genuino y puro, que eso es lo que agrada a Dios, más allá de cualquier cosa. Muchísimas gracias. Por ahí tenemos que hacer próximamente otro live con Ignacio, que se pueda finalmente conectar. Y
Muchísimas Lo y lo, queremos. lo vamos a dejar solamente a él. Sí. Ojalá que veamos. No, Y gracias por tenerme en cuenta. A mí me encanta, o sea, siempre me encanta hablar de los temas que tienen que ver con Dios, con la iglesia, y más porque es un tema que me disfruto. Así que eh, feliz. no, muchísimas gracias por estar ahí pendiente y dispuesta siempre. Eh, También a todos los amigos que enviaron sus comentarios, sus opiniones, familia también. Nos reencontramos pronto, nos habíamos perdido, pero, pero no de Dios, que es lo más importante. Sí, Eh, sí, pues. bueno, voy a dejar grabado para que también lo puedan escuchar cualquier persona en cualquier momento también. Eh, los quiero, chicos, quedé vestido alborotado. Ay, Dios. No, Ah, y nosotros queríamos también escuchar tremendos aportes que seguramente nos ibas a dar, pero está pendiente la otra más temprano que tarde, hacer hay que otro live. justo hay una amiga que también está en Estados Unidos y ella está en la iglesia, o sea, igual está como en la parte de liderazgo y eso de la iglesia, así que se me ocurrió que si ella tenía el tiempo podríamos invitarla, así la conocen Ah, y es súper. muy sabia, muy Ah, oportuna, ya. así que yo creo que podría ser una buena forma de que la conozcan y que expongamos ahí algún tema. Sí, segunda parte, dice Ignacio. Segunda parte, ya, genial, me parece. Sí, Ya, claro, hay que hacerla. Bueno, ahora sí, voy a guardar y nos mantenemos en comunicación. Ignacio, gracias a todos. y gracias a todos, se les quiere día gratis y nos reencontramos en una próxima ocasión.